Bon dia. Primer, moltes gràcies per venir a aquestes hores a un debat polític, això sempre té molt de mèrit. Com segurament sabeu, jo sóc el Pablo Castanya, sóc periodista i professor de Ciència Política a l'Autònoma i també sóc part de l'equip de la UPEC, que és la Universitat Progressista d'Estiu de Catalunya. Com potser sabeu, aquest és un debat organitzat conjuntament amb la UPEC i la Literal, a qui agraïm, per cert, l'espai per poder tenir aquest debat. I per qui no ho sàpiga, la UPEC és una organització, una associació d'organitzacions d'esquerres, diguem-ne, que el que fa és crear un espai de reflexió, un espai de pensament. L'activitat més important que fem a l'any és una jornada anual que és la primera setmana de juliol. Cada any hi ha un lema i sempre és com de temes que interessen a les esquerres en sentit ampli a Catalunya. Aquest any tindrà lloc entre el 2 i el 4 de juliol i ja us puc dir el lema, que serà en defensa de l'alegria, una cosa que fa molta falta en aquests temps, i ja anirem posant més informació sobre la jornada durant les properes setmanes. Més enllà d'aquesta jornada, l'OPEC també organitza trobades i debats al llarg de l'any i el debat d'avui és un exemple d'això. Llavors, com sabeu, el títol és Respostes polítiques per a identitats diverses i la idea del debat és una mica posar en debat, en conversa, diverses veus per parlar d'un tema que ens ocupa molt en les esquerres, que és com articular les diversitats, com articular les diverses identitats sense que es converteixin justament en separacions que impedeixin treballar conjuntament, ja sigui gènere, orientació sexual, la classe, la racialització, la identitat nacional. Llavors, tenim tres experts i expertes una mica en aquest àmbit, des de diverses perspectives, que ens ajudaran a tenir una conversa, espero que molt interessant, sobre aquesta qüestió. Com sabeu, malauradament no hi ha espai per preguntes del públic per qüestió de temps, però després suposo que els ponents es queden una mica per fora, llavors es podeu assaltar i preguntar-los o comentar el que considereu. Llavors, tenim primer a l'Antonio Gómez Villar, que és professor de Filosofia a la Universitat de Barcelona. Faré una presentació molt breu, perquè totes tenen molts llibres i moltes altres coses importants a la biografia, però perquè no s'allargui massa la presentació, destacaré només el més important. I Antonio acaba de treure un llibre que es diu Transformar no es cancelar, en verso, i justament parla una mica d'aquest mal ús que es fa a vegades de la identitat com una manera d'excloure els debats polítics. Espero no haver fet un resum catastròfic, si no ja corregeixes després. La María Ignacia Ibarra és doctora en Antropologia per la Universitat de Barcelona i és autora del llibre Tumbar la blanquitud, ensayos urgentes sobre racia y colonialidad, de l'editorial Descontrol, que evidentment ara es desenvoluparà una mica algunes de les idees d'aquest llibre sobre antiracisme i la blanquitud. La Núria Alcaraz és doctora en Sociologia per l'Autònoma amb la tesi Les relacions de gènere a les organitzacions polítiques i és una de les coautores del llibre Matria Barbàrie, entre altres molts articles i publicacions. Llavors, si us sembla, ja comencem sense deixar més temps. Primer faran cadascuna una intervenció una mica desenvolupada sobre algunes de les seves postures, contestant cadascuna pregunta, i després tindrem un espai per una conversa ja més espontània del que vagi sorgint al debat. Llavors, Antonio, començo amb tu, si et sembla bé. Justament, cadascú ha preparat, per cert, una ponència que estarà disponible a la pàgina de la UPEC d'aquí unes setmanes o dies, mesos, d'aquí un temps. Llavors, allà també podreu llegir amb una mica més de desenvolupament el que presentaran avui. Llavors, deia, Antonio, la ponència que has preparat per avui critica l'identitarisme, que defineixes com una política que reconeix l'exclusió de les identitats oprimides, però renuncia a transformar les estructures que causen aquesta exclusió. Podries explicar aquest punt de vista? I com rebutjar això que tu li dius identitarisme sense caure tampoc en un reduccionisme de classe, en aquesta idea de que la classe és l'important i tota la resta de lluites s'han de sometre a la classe? Molt bé, doncs moltíssimes gràcies a l'OPEC, al Pablo i a la Literal i als valents i valentes que avui, diumenge, del matí esteu per aquí. Faré la respuesta en castellano porque el libro está en castellà y me siento más cómoda. Creo que tu pregunta tiene dos partes, ¿no? Efectivamente, ¿qué entendemos por identitarismo y qué relación juega con la clase? En relación a la primera cuestión, por identitarismo efectivamente se entiende el hecho, ¿no?, de que una identidad política no se proponga impugnar el statu quo, ¿no? Y esto quiere decir que cuando ello ocurre, las luchas, por la razón que sea, se convierten en luchas meramente autoafirmativas, y una lucha autoafirmativa es una lucha que puede gestionar su diferencia
desde el punto de vista del orden en pro de un consenso en el que la única lógica que se reclama es una lógica de la mera inclusión, en el que ni a la identidad ni al statu quo le pasa nada. Por poner un ejemplo de no identitarismo de una lucha racial, por ejemplo, nos podemos ir al caso de Malcolm X. A mí Malcolm X me parece que es un caso clave. Sabéis, ¿no? El luchador por los derechos civiles de la comunidad afroamericana en Estados Unidos. Malcolm se llamaba Malcolm Little, ¿no? Y su apellido, dice él en su autobiografía, ¿no? Quiso eliminarlo porque seguro que pertenecía a algún estadounidense de ojos azules y cara de diablo. Entonces niega el apellido que le ha sido asignado, niega la identificación, niega la identidad otorgada a Little. Pero cuando la niega no vuelve a una matriz africanista, se pone la X. ¿Y por qué se pone la X? Porque la X es la X del anónimo, es la X del cualquiera. Lo que está diciendo Malcolm X es que we are the people, que desde su particularidad negra es capaz de propugnar un universalismo más universal que el de los blancos. Y este gesto me parece que es un gesto metonímico inherente a la historia de la emancipación, que ha entendido la identidad como un espacio de trabajo donde poder afirmar el orgullo contra la denigración a la que nos arroja un orden, sea por razones de clase, de género o de raza, como manera de ser luego libres de poder abandonarla, ¿no? En cambio, el identitarismo sería aquella política, ¿no? O aquella lógica que se reduce a la identificación y al reconocimiento como sujetos víctimas al que le corresponde una determinada manera de ser, donde se reconoce la exclusión, pero no se reconocen las causas estructurales que generan tal exclusión. Cuando esto ocurre, lo que está ocurriendo es que esa identidad política se sustrae del espacio conflictivo, se sustrae del espacio político. Y cuando se ocluye el espacio político, lo que aparece es entonces la única posibilidad. La única posibilidad es la de la defensa moral de ser quien ya somos. Con lo cual no se apuntan a estructuras, se apuntan a individuos y todo, ¿no?, pasa a ocupar el plano de la moral, ¿no? El problema no son las estructuras, el problema es el otro. Esto tiene una raigambre liberal de primero, es decir, para el liberalismo político no existe el machismo, el racismo, lo que existe son personas concretas que realizan acciones específicas, con lo cual el problema se reduce a un problema de actitudes, a un problema de acciones específicas. De esto, ¿no?, creo, y por eso ponía el ejemplo de Malcolm X, se pueden derivar dos errores. El primero tendría que ver con creer que toda identidad política solo puede ser declinada en un sentido reificado, esencialista o replegado hacia lo moral. El ejemplo de Malcolm X y millones a lo largo de la historia nos muestran que no. Yo justamente soy un defensor, y así se titula el texto, de las identidades políticas. Y segundo, creo que hay un segundo error, esto un poco más complicado y a veces se pone menos la atención sobre él, y es creer que las mal llamadas luchas culturales pueden funcionar, ¿no?, a favor de pues no sé, categorías identitarias, ¿no?, y quedar atrapadas en las garras del capital, pero existe una especie de exterioridad al capital que denominamos clase, ¿no?, que estaría vacunada del virus de poder caer en las garras del orden o del sistema capitalista de producción. Lo que voy a sostener a continuación, en los breves minutos que me quedan, es que la clase puede ser desarrollada tanto como un antagonismo estructural como declinarse en una forma identitaria, tal como le podría ocurrir a la clase o al género. ¿Por qué? Creo que identitarismo es, desde el punto de vista de clase, considerar a priori que la clase trabajadora es algo así como el sujeto político más genuino, ¿no? Es decir, como si fuera una exterioridad radical al capital, una especie de sujeto prepolítico, ¿no?, como si fuese la categoría más universal, porque todas y todos trabajamos o no trabajamos, y por tanto todos tenemos una relación, ¿no?, con la estructura capitalista de producción, pero pareciera que la clase no se deja atrapar, ¿no?, en las garras del capitalismo, a diferencia, insisto, de las mal llamadas luchas culturales, ¿no? Creo que existen muchísimos análisis, ¿no?, acerca de pues la camiseta en el Zara de I Am Feminist, el anuncio de Benetton de las luchas antirracistas, pero escasos análisis sobre la manera en la que la clase está hoy integrada en las formas capitalistas de producción y
creo que hay una razón histórica. Hay una razón histórica. Justamente porque la clase hoy está tan integrada en el sistema capitalista de producción que se nos hace difícil representárnosla como una exterioridad, ¿no? Por tanto, yo creo que una cosa es que la clase siga teniendo una función explicativa, y la tiene, de hecho creo que lo explica casi todo, y otra, que la clase pueda funcionar como un eje de identidad, como un punto de anclaje para la movilización política. Y son dos cosas distintas, ¿no? A mí me sorprende muchas veces, ¿no?, que desde determinados discursos de clase se acusa, insisto, a las mal llamadas luchas culturales de ser hijas del postestructuralismo francés, del momento, ¿no?, en el que la academia se fue a Estados Unidos y penetró las facultades de filología inglesa y de estudios comparados y le hizo el juego al capital y no sé qué. Y en cambio, oh sorpresa, ¿no?, a mí lo que me parece un identitarismo, lo que me parece un solipsismo y un idealismo de manual, ¿no?, y además una mirada postestructuralista estrecha, vaga, es creer que el discurso de clase, querer que el discurso de clase, que la enunciación del discurso de clase tenga efectos performativos y que pueda fundar un sujeto político a priori, digamos, ¿no? Con lo cual, yo creo que cuando se habla de identidad de clase, ¿no?, lo que se pone en duda no es la existencia del dolor, no es la existencia de la materialidad de la explotación, sino cuál es la génesis entre esta materialidad de la explotación y su expansión política. ¿Cuáles son las mediaciones políticas, culturales, las gramáticas, ¿no?, que intervienen ahí? Por tanto, creo que hay una pregunta que me parece clave, y es que del hecho de que la clase tenga a priori una concepción más universalista que a priori los particularismos que la podrían acompañar, de eso no se sigue que la mera enunciación de la clase se vaya a convertir en un eje de movilización. ¿Por qué? O cómo salir del identitarismo de los unos y los otros, si lo queremos decir así. Yo creo que cada coyuntura política es un campo de experiencias, ¿no?, que se reinventa, que exige nuevas articulaciones, ¿no? Creo que el hilo rojo de la historia, que ese viejo topo que no deja de horadar, es una suerte de fantasma, ¿no?, o tiene una dimensión fantasmal, así comenzaba el Manifiesto Comunista Marx, y es un fantasma que tiene que ser recurrentemente reimaginado, que tiene que ser recurrentemente reinventado. Y tiene que ser reinventado por el impulso constituyente, un impulso constituyente que tiene que estar anclado en una materialidad bien concreta, porque los nuevos deseos de transformación que aporta a cada coyuntura política exige al mismo tiempo, ¿no?, sus propias identificaciones. Con lo cual, desde el punto de vista, por ejemplo, de la clase, me parece que la pregunta sería hoy qué forma adoptan hoy los conflictos de clase. Pero la clase, definida de manera estática, definida a priori, me parece que nos lleva a un horizonte impolítico y un callejón sin salida, porque la clase no puede ser un concepto preconcebido, un concepto a priori con el que queramos dar cuenta de todo antagonismo. Porque, y termino, puede parecer el problema del huevo y la gallina, pero creo que es un problema político de primer orden. De la clase no nace la lucha de clases. La clase es el resultado de la lucha de clases. Y aquí se abre un horizonte que luego, si queréis, lo podemos discutir. Moltes gràcies. Molt interessant. De fet, ara que estàs una mica problematitzant aquest reduccionisme de classe, un dels elements que ens fan problematitzar això és la qüestió de la racialització i la colonialitat, no?, que és justament la prioritat de la que parla sobretot Maria Ignacia. Llavors, justament a la ponència que has preparat parlaves d'una pulsió descolonial que desmantela el sistema global de poder que sigue organizando el mundo desde la colonialidad. O sigui, que parles una mica de la permanència, no?, d'aquesta estructura colonial en el món contemporani. Parlant del context català actual concretament, com diries que es manifesta aquesta colonialitat o neocolonialitat? I segona pregunta, derivada de l'anterior, com es concretaria una agenda política per fer front a aquesta colonialitat construint aliances amb altres moviments, amb altres identitats polítiques? Es complicat en 12 minutos, pero bueno. Bueno, primero que todo también buenos días a todas, todes, todes,
que para mí, bueno, también es un gran honor compartir esta mesa aquí con mis colegas y, bueno, también ser parte de la Literal. Para mí realmente me pone muy contenta y además también con esta mesa de pensar en articulaciones, que, bueno, justamente en el libro que acabo de sacar y, bueno, en los anteriores también siempre he tenido esa pulsión más bien como de generar conversaciones, diálogos entre personas diferentes. Y bueno, para responder la pregunta que me planteaste, Pablo, armé un texto que voy leyendo y que, bueno, dice así. Que en tiempos donde el antirracismo se reduce muchas veces a una palabra de moda, una consigna vaciada, urge recuperar su potencia profundamente política y descolonial. Porque no basta con visibilizar las violencias, hay que desactivarlas. Y para hablar de antirracismo es necesario hablar de blanquitud. La blanquitud no solamente como una pigmentación, sino como una posición de poder, una arquitectura invisible que organiza el mundo, reparte privilegios y designa silenciosamente quién tiene derecho a ser escuchada y quién queda siempre del lado de la otra. Por eso hablar de blanquitud es poner en crisis el corazón de la dominación y herencia colonial. Yasnaya Aguilar, pensadora y lingüista mije de México, muy reconocida también aquí en Cataluña, propone voltear la cámara etnográfica, lo cual significaría cuestionar los privilegios y evitar las contradicciones y los propios lugares de enunciación. Personalmente también lo hago, porque como mujer blanca mestiza, en muchos contextos he sido también leída como una persona blanca. Pero también al vivir en Cataluña he experimentado la violencia estructural sobre mi cuerpo migrante, sobre quienes llegamos con otros acentos y otras memorias. Esta tensión es fértil si no se evade, si se la nombra. Desde ahí emerge una pulsión descolonial que no se conforma con denunciar el racismo interpersonal o los gestos simbólicos o morales, sino que desmantela el sistema global de poder que sigue organizando el mundo desde la colonialidad. Por tanto, la blanquitud no es solo color de piel, como decía. Es estructura, es legalidad, es símbolo, es monumento. En contexto como el Estado español, donde el racismo institucional se ejerce con papeles, leyes y fronteras, también lo hace con silencios y gestos de omisión. Vive en la ley de extranjería, en los CIES y también en los discursos progresistas que celebran la diversidad sin cuestionar la supremacía blanca. Y sí, también habita en espacios de izquierda, en centros sociales, en casas ocupas, donde a veces se reproduce una lógica de exclusión hacia quienes no encajamos en los moldes blancos, europeos o autóctonos. El análisis descolonial no es solamente una teoría, es una herramienta vital para evitar esta tensión sin negarla. No para esencializar ni romantizar identidades, sino para generar fricción transformadora, para generar pensamiento político desde la práctica. Nombrar la blanquitud no es un acto de culpa individual, un gesto moral, sino una apuesta por desarmar la matriz de poder que la sostiene. En muchos espacios que se autodenominan feministas, diversos o interculturales, también opera el colonialismo. No como un eco lejano del pasado, sino como una experiencia viva y presente, encarnada en dinámicas de poder que muchas veces se disfrazan de buenas intenciones. Esta lógica colonizadora encuentra una de sus expresiones más sutiles en la llamada fragilidad blanca, en esta incapacidad de muchas personas para tolerar el más mínimo cuestionamiento a su lugar de privilegio racial. En contextos activistas o progresistas, esta fragilidad se expresa como una necesidad constante de ser reconocidas como no racistas, no opresoras, aliadas incondicionales. Pero esa necesidad desplaza el foco del problema. No puede haber alianza si no hay disposición a ceder poder, a incomodarse y a reparar. Desde un enfoque descolonial, el conflicto no es una amenaza, es una oportunidad para desmontar estructuras de dominación que se han hecho carne en nuestras prácticas cotidianas. No basta con hablar de cuidados si esos cuidados no están atravesados por una responsabilidad histórica. No alcanza con nombrar la diversidad si no se cuestiona el modo en que se gestiona y se instrumentaliza desde lugares de poder blanco. Cataluña,
como tantos otros territorios marcados por una historia de resistencia, guarda una contradicción profunda. Mientras su pueblo reclama autodeterminación frente al Estado español, reproduce en muchos niveles las mismas lógicas de exclusión colonial que dice combatir. ¿Cómo se explica que en espacios independentistas, libertarios o anticapitalistas se sigan reproduciendo mecanismos de control y vigilancia sobre personas migrantes? ¿Por qué se considera revolucionario exigir catalán para obtener trabajo, acceso a salud y educación, derecho al arraigo, sin considerar que para muchas personas racializadas acceder a la lengua en condiciones dignas es una odisea marcada por la precariedad, el racismo institucional y la urgencia de sobrevivir? No es la lengua en sí el problema, por supuesto que no, sino el modo en que se ha transformado en una frontera simbólica. El catalán, que para muchas personas representa una herramienta de resistencia cultural, puede también convertirse en un dispositivo de control cuando se impone sin contexto, sin pedagogía afectiva, sin comprensión del dolor migrante. ¿Quién puede aprender una lengua cuando tiene que trabajar 10 horas por día sin papeles, sin contrato, sin hogar? ¿Quién puede aprender la lengua si no hay los cupos suficientes en las escuelas que otorga la institucionalidad? ¿Por qué no hay un esfuerzo desde las bases en multiplicar los espacios de enseñanza? Reconocer como sujeto político a la población migrante no es solamente una cuestión ética, es una urgencia. Ningún proceso emancipador en Cataluña puede tener legitimidad si no se construye en diálogo real con quienes también habitan y sostienen este territorio, aunque no hayan nacido aquí, aunque no tengan papeles, aunque hablen otras lenguas. No se trata de sumar voces para que se escuche la diversidad, se trata de desmontar el centro, de entender que el antirracismo no es un anexo del independentismo ni un apéndice del feminismo, sino una columna vertebral sin la cual cualquier transformación será incompleta y profundamente injusta. Necesitamos sujetos políticos múltiples. No podemos permitirnos en un contexto histórico como el de hoy seguir encapsuladas. En este sentido, es imprescindible salir del encierro identitario que fragmenta las luchas, que el feminismo solamente para mujeres, el antirracismo solamente para personas racializadas, la autodeterminación solamente para catalanas de origen. Nos necesitamos mutuamente. La única posibilidad de ruptura verdadera está en una política que se construya desde lo común, lo contradictorio y lo profundamente humano. Una política que no tematice la otredad, sino que desactive las jerarquías que la producen. Porque no podemos olvidar que hay diferencias, jerarquías y relaciones de poder en cuerpos y territorios equidistantes. Las múltiples violencias epistémicas, la relación norte-sur, jerarquías geopolíticas que no nos permiten ser iguales, por más que se pretenda negarlo o equiparar. Algo que me parece importante recalcar es que la dominación y violencia que ha sufrido el pueblo catalán por parte del Reino de España no es lo mismo que ocurre en Abya-Yala o en Latinoamérica. No se puede hablar de Cataluña como un territorio colonizado. No se pueden utilizar los mismos conceptos para ajustarlos a esta realidad, porque es la misma continuidad de violencia a través de un profundo extractivismo epistémico. Porque hay un borramiento de la especificidad histórica de esos conceptos que parecería nos equipara ocultando el papel que ha jugado también en nuestra dominación. Es lo que ocurre cuando se equipara la idea de ser catalán con ser mapuche, por ejemplo. Dirán que a los mapuches le quitaron su tierra, le impulsaron una cultura y una lengua, igual que el pueblo catalán. Con ello se ignora y se borra la responsabilidad de los catalanes también en la colonización y la trata esclavista, en los despojos territoriales que hasta el día de hoy suceden en Chile, México y Colombia a su nombre. La experiencia catalana no está marcada por la experiencia de que se te constituya en un sujeto inferior naturalmente, que es lo que produce la idea de raza. En la colonialidad, el mecanismo de racialización implica que el otro, el que no es europeo, se constituye como un ser inferior naturalmente. Eso no le pasa a gente que forma parte de Europa. Por más que se produzcan diferenciaciones y un poder estructurante internamente, por más que haya colonialismo interno, por más que se haya instaurado una jerarquía entre países con mayor o menor poder que otros,
dentro de Europa, definitivamente no hay forma de equiparación. Entonces, abordar la problemática de la lengua y del proyecto catalanista en clave antifascista y descolonial debería ser una premisa para abrazar la diversidad que significa la lucha por los derechos culturales y el plurilingüismo. Porque la defensa de la lengua se cae continuamente en la reproducción de los mecanismos de la blanquitud, ya que a través de dispositivos y exigencias se impide a una enorme población residente en el territorio al pleno acceso de derechos. Los anticuerpos que se generan provocan entonces una fragmentación del movimiento contrahegemónico y anticolonial que no son útiles en la disputa por el territorio. El desafío constituye, por tanto, traicionar los privilegios blancos ligados a la historia colonial, abrir las compuertas, cuestionar las estructuras y relaciones de poder históricamente impuestas e invitar comprometidamente a compartir el mundo común que se expresa al utilizar la lengua originaria de este lugar. Y bueno, de esta manera entonces, y con esto cierro, podemos hacer este ejercicio que nos invita en la Feria Literal, de imaginar un futuro con una Cataluña radicalmente plural y abierta, que no use su historia de opresión como una excusa para replicar jerarquías. Una Cataluña que entienda que su fuerza no está en defenderse del otro, sino en el abrazo de la diferencia que no es una amenaza. Que se atreva a mirar de frente su racismo estructural y a desmontarlo con ternura y rabia organizada. Y desde ahí construir un mundo donde quepan muchos mundos, como lo han dibujado históricamente los zapatistas, aquel horizonte político de quienes nos articulamos desde abajo y a la izquierda. Vale, moltes gràcies. Està molt bé que vingui ara la teva intervenció perquè has parlat de dues coses. Una cosa és que crec que esteu totes d'acord, no? Que s'han d'articular les lluites, no? S'ha de fugir d'aquest identitarisme que es converteix en una qüestió més moral que política, com explicava l'Antonio, però clar, això no sempre és fàcil de fer, no? És molt fàcil dir-ho, però després a la pràctica és difícil fer-ho. Llavors, justament, Núria, tu has treballat sobre com fer això en diverses lluites. A la teva ponència proposes l'articulació del feminisme, que és el moviment del que més vens a més del nacionalisme, i la defensa de la lluita de la llengua catalana, és a dir, com s'articula tot això, de nou, sense establir aquestes jerarquies o sense crear noves formes d'opressió, de manera que no sigui harmònica. O sigui, com creus que es pot fer aquesta conciliació de lluites de manera que serveixi per fer front a reptes comuns i no per crear una mica això que diu els tres, com identitats tancades que no es puguin relacionar amb la resta de projectes polítics. Com es fa això? Doncs bé, gràcies per convidar-nos en aquest debat. Crec que pot ser molt enriquidor i que precisament veu de diferents perspectives i de diferents vivències i que hem pensat al voltant d'una qüestió que ens interpel·la de manera diferent a les tres, però que al final intentem trobar punts en comú i a la vegada fer els debats necessaris. I bé, en el meu cas, el que he pensat més o el que he estat estudiant més és sobretot quines són les situacions d'opressió de gènere que ens trobem les dones quan participem del moviment independentista. En concret, la meva tesi anava sobre això, però a la vegada també hem observat com a feministes que algunes de les qüestions, com és l'opressió nacional, acostumen a quedar en l'últim esglaó quan es pensa en interseccionalitat, i crec que també és important articular com el moviment feminista incorpora la perspectiva nacionalista o intenta fer un discurs aterrat a les problemàtiques que vivim en el context català, que pateix una opressió estructural per part de l'estat espanyol, de la mateixa manera que es pateix una opressió estructural colonial a nivell mundial, l'estructura patriarcal com ens afecta el dia a dia i, evidentment, el capitalisme. En el cas català tenim el repte també d'entendre com podem pensar de manera interseccional tenint en compte el context d'opressió nacional català, que no és només una qüestió lingüística, però que sí que s'estructura al voltant de la qüestió lingüística, que genera la identitat i la pertinença com a poble, però que també té una part, diguéssim, de qüestió econòmica, de qüestió que té a veure amb el dret a decidir, que per tant és interessant utilitzar el pensament interseccional per poder
comprendre també com s'articula el nostre territori i com dialoga amb la resta de situacions d'opressió que hi ha al país, com esmentava la Maria. Llavors, en primer lloc, sí que em centraré més en quins són els biaixos de gènere que encara es reprodueixen a les organitzacions polítiques. En el cas concret de la meva tesi, és veritat que vaig investigar el moviment independentista des de la part, diguéssim, més de base com en els partits polítics, però és veritat que això també es reprodueix en altres moviments d'esquerres no necessàriament independentistes i que, per tant, pot interpel·lar a altres persones activistes que no siguin concretament independentistes. I, de fet, la conversa o el conflicte entre gènere i classe o entre feminisme i organització marxista comunista o fins i tot des de l'anarquisme és històrica. Hi ha moltes persones que hi han pensat i configura, diguéssim, la producció de pensament i de teoria feminista des del marxisme feminista, el feminisme radical que va pensar, diguéssim, més enllà i fins i tot va articular les formes d'organització feministes no mixtes. Llavors, en aquest sentit, què és el que ens trobem les dones quan participem d'organitzacions polítiques? Actualment ens trobem, com comentaven alguns dels companys, que ara sí que s'agafa, diguéssim, amb aquesta visió d'intentar ser més diverses, es promouen moltes dones en els espais de decisió, en les cares visibles, també tenim lleis en aquest sentit, la llei de paritat, que obliga, diguéssim, a que totes les organitzacions que participen institucionalment hi hagi la meitat de dones allà presents, però també dins dels moviments socials es promou molt que les dones siguin cares visibles. Tot això sense haver revisat quines són aquelles estructures que fan que les dones no participin o no se sentin còmodes en els espais de participació política, com podria ser els tempos de participació, que exclouen no només a les dones que tenen criatures i que encara s'encarreguen el doble que els homes en la cura de les criatures, sinó també a nivell de classe, persones que treballen 9 o 10 hores als dies, quin temps tenen per participar en certs espais en què es reclama 2, 3, 4 reunions setmanals i en quines hores es fan aquestes. També de quina manera produïm el pensament en els espais, en els moviments socials, a les organitzacions polítiques, com es necessita una certa capacitat d'oratòria, una certa comprensió dels conceptes que moltes vegades passa per haver passat per la universitat i que això ja està excloent a un gran gruix de persones. Tot això es reprodueix de manera informal, de manera gairebé performàtica i inconscient, i ens hi trobem en el dia a dia i fins i tot les persones que hem estat en espais de poder en organitzacions polítiques, fins i tot sent dones, reproduïm aquestes maneres de fer, aquests biaixos de gènere i, per tant, estem promovent aquesta dificultat per canviar l'estat de la qüestió. Llavors, què fer? Com solucionar això? I a la vegada així enllaçaré amb la qüestió de com el feminisme pot acollir també la part nacionalista sense evitant, evidentment, reproduir la qüestió racista. Doncs bé, jo crec que la interseccionalitat requereix d'una vigilància permanent per part de tots els objectes. No només per part de l'home blanc, cis, hetero, que seria el que ostenta, diguéssim, totes les situacions de privilegi, sinó que la majoria de persones que no som aquest subjecte estem travessades per diferents posicions d'opressió i privilegi. Per exemple, en el meu cas, soc dona, però soc blanca, però soc catalana, però he nascut en un context socioeconòmic benestant. Aquest seria una mica la meva carta de presentació. A partir d'aquí, quina és la feina que tinc? Per una banda, revisar quins són els meus privilegis i com impacten en les lluites que intento articular per superar, diguéssim, la meva situació d'opressió, en el meu cas, des del feminisme i des d'un nacionalisme, un independentisme, que considero, evidentment, que ha de ser d'esquerres perquè tingui sentit, perquè si no, només, diguéssim, s'enfoca a una part molt reduïda de la població. En aquest sentit, crec que també és important trencar certs prejudicis sobre el nacionalisme. El nacionalisme català no és un nacionalisme com podria ser el francès, l'espanyol o el britànic. És un nacionalisme que parteix d'una situació d'opressió estructural i, per tant, és un nacionalisme que ha de tenir vocació integradora, vocació que no només les persones, diguéssim, amb
sang catalana, que això és una qüestió que crec que hauríem de començar a abandonar, però que malauradament des de la reacció s'està tornant a promoure, sinó que ha de ser un nacionalisme amb voluntat integradora i que, per tant, intenti interpel·lar a tots els subjectes, siguin d'on siguin autòctons o siguin nouvinguts, a la lluita cap a la construcció, diguéssim, d'un subjecte polític, d'una terra lliure que a la vegada assenyali quines són aquelles qüestions que l'estat espanyol encara ens perjudiquen al nostre dia a dia, no només de les persones que som catalanoparlants de naixement, sinó de les persones que han adoptat la llengua amb voluntat d'integrar-se i d'interrelacionar-se amb les comunitats catalanoparlants, amb la voluntat aquesta de sumar cap a la situació de minorització que pateix el català, ja que, com en altres lluites, com és el cas de gènere, crec que és bastant de consens que la discriminació positiva és un encert, tot i aquesta necessitat de repensar els espais organitzatius, perquè només posar quotes, evidentment, no és una solució, com esmentava abans, però en el cas lingüístic català, moltes vegades en espais d'esquerra es qüestiona aquesta necessitat, diguéssim, d'una discriminació positiva. I la realitat és que estem perdent el català dels espais de pensament acadèmic, dels espais, diguéssim, de prestigi i també en l'ús en el dia a dia. Això no significa, evidentment, que haguem de focalitzar en l'ús individual de les persones, perquè, com molt bé deia la Maria, una persona en una situació de precarietat no se li pot exigir el català si com a societat a nivell estructural no estem facilitant o no estem donant les condicions de possibilitat perquè aquesta persona pugui aprendre català, però sí que és cert que des dels espais de base, com per exemple va ser la manifestació que es va fer per Sant Jordi, que va treure 15.000 persones al carrer, on es defensava aquesta necessitat, tant el dret a poder viure plenament en català, que ara mateix això no és una realitat, per a les persones que vivim a Barcelona no podem fer ús de la nostra llengua amb normalitat, sinó que dia a dia ens trobem amb conflictes constants en aquest sentit, que directament ens situen en una vivència, diguéssim, subjectiva d'inferioritat, a la vegada que patim catalanofòbia, per exemple, quan ens expressem a les xarxes socials. Això, les persones, diguéssim, que són creadores de contingut en català ho han explicat i ho han retratat molt bé, però a la vegada aquesta manifestació també exigia el dret a poder aprendre català. No es pot aprendre català, evidentment, si no hi ha cursos de català gratuïts, si no hi ha una lluita sindical que pugui promoure cursos de català gratuïts al lloc de treball i si no es donen unes condicions d'habitatge on les persones puguin arrelar, puguin fer vida directament en les comunitats. Per aquest motiu, aquesta vigilància permanent en tots els àmbits, ja sigui des del feminisme, ja sigui des del nacionalisme, per no generar situacions d'exclusió cap a les persones nouvingudes, és necessari i crec que ens ajuda a pensar i a superar aquesta fragmentació que es pot donar entre les identitats. Moltes gràcies. Bueno, ara arribem a aquest moment... Aplaudiu o no aplaudiu? He de decidir. Ara arribem a aquest moment en el qual queden 15 minuts i hem parlat de tot i s'ha quedat tot obert. Llavors, jo us demanaria, si voleu cadascú fer una reacció al que ha dit la resta, tenint en compte una mica l'enfoc general de la taula, que la idea no era tampoc parlar de com s'articulen dues lluites concretes, sinó quins són els principis, com vosaltres heu dit també, que es poden ajudar a articular aquestes lluites i quins són una mica les dificultats, com tu, per exemple, has evocat. Llavors, intentant fer una reflexió així general que pugui servir, no sé si, Antonio, vols començar dient alguna coseta més? Una intervenció més curta que abans? Sí, clar. No per res, sino porque quedan 15 minutos. Sí, bueno, muchísimas gracias a las compañeras por la exposición presentada. Creo que efectivamente de alguna manera el elefante en la habitación es el mismo, que tiene que ver con el problema de la articulación, creo que estamos de acuerdo en el punto de partida y en el diagnóstico de cómo las identidades políticas no
repliegue sobre sí nos lleva a un horizonte, o no dicho igualmente así, no puramente moral, sino cómo abrirlas a una dimensión propiamente política. Entonces, yo voy a una reflexión pregunta, pues también, o sea, que decir, para a las dos. Claro, esto se puede responder de muchas maneras y no lo vamos a solucionar hoy, obviamente, pero de alguna manera, ¿no?, lo que proponéis un poco, creo que en las ponencias, ¿no?, y en el discurso es una visión que podemos denominar, ¿no?, interseccional, por así decir, desde el punto de vista de la clase, ¿no?, el género, lo racial, lo nacional, etcétera. Y a mí siempre me ha parecido que los estudios de la interseccionalidad, ¿no?, tienen una potencia analítica muy, muy fuerte, por cuanto creo que históricamente han permitido, pues, sacar a la luz, ¿no?, dolores y opresiones padecidas que cuando alcanzan la superficie, ¿no?, lo que nos muestran no es ese dolor particularidad, sino la brutalidad del sistema que lo sostiene. Y al mismo tiempo, y aquí es mi duda, o digamos lo que sigo pensando, y es, siempre me ha costado más, ¿no?, pensar, digamos, como esas metodologías, ¿no?, que hablabais, ¿no?, hablaba María Ignacia, ¿no?, de alianzas, sujetos múltiples, ¿no?, y podemos hablar de juxtaposición, de coordinación, de articulación, de configuración, como a veces, ¿no?, en el privilegio que otorgaba la experiencia, ¿no?, porque es el punto de partida de poder experimentar la opresión, cómo hacer, ¿no?, para que de esa experiencia que se vive individualmente, ¿no?, y que se expresa individualmente, a veces tengo la sensación de que se pone mucha atención, ¿no?, a las opresiones padecidas con el de al lado, por así decir, ¿no?, dentro de los espacios, ¿no?, en una lógica infinita que siempre se puede ir reproduciendo como las muñecas rusas, digamos, ¿no?, y podremos ir abriendo una, otra, y que a veces llegamos como agotados al momento de señalar al de fuera, ¿no? Es decir, que hay un riesgo, ¿no?, que no digo que lo contenga o que tenga la semilla de esto, digo que a veces, ¿no?, puede haber el riesgo en las necesarias lógicas de las articulaciones, ¿no?, de mirar, ¿no?, al de al lado, por decirlo de esa manera torpe, ¿no?, y llegar algo cansados, ¿no?, cuando hay que llegar. Yo recuerdo que Paco Fernández Boyd hablaba alguna vez de, él decía, no lo decía así lógica de la interseccionalidad, pero él decía que había que superar la idea de la comunión de todos los santos, digamos, ¿no? Es decir, ¿no?, es ese momento, ¿no?, en el que somos capaces de enunciar de manera clara y distinta, porque esa enunciación no termina nunca, digamos, es decir, porque siempre va a haber, ¿no?, necesariamente algún... Entonces, esta es la cuestión. Desde esas metodologías que proponéis, que insisto, ¿no?, creo que tienen una potencia analítica tremenda, cómo hacer, ¿no?, para no caer, digamos, en ese repliegue interior, ¿no?, esa mirada hacia adentro y tener la capacidad de proponer, ¿no?, un horizonte hacia afuera que pueda ser quizás incluso cualitativamente algo más, ¿no?, que la suma de las partes, ¿no? Sí, jo crec que és molt interessant el que dius de cansament, perquè crec que enllaça molt bé amb un concepte de Maria Rodó, que és una acadèmica que pensa sobre la interseccionalitat, que és la ferida interseccional, no?, que és aquesta situació que es dona com quan com a subjecte oprimit se t'assenyala que tu també estàs perpetuant situacions d'opressió, com em pot passar a mi, no?, en el cas de la blanquitud. Llavors, clar, com que arribem tan cansades en el fet de defensar la nostra situació, doncs, per exemple, en el meu cas, el gènere, no?, en espais de participació política, o la qüestió nacional, en espais, diguéssim, de moviments socials d'esquerra, doncs que arribem molt cansades després de poder fer la revisió dels privilegis o el que estem reproduint, i això, doncs, evidentment, no ens ajuda. Llavors, tu el que comentaves és de anem a enfocar-nos cap enfora, no?, anem a veure quines són aquells enemics comuns, no?, i quines estratègies utilitzem per enfrontar-los. Això crec que és molt interessant, crec que és necessari no fer-ho només des del discurs, sinó també des de propostes polítiques concretes en les quals doncs, els diferents subjectes hi trobem o ens sentim interpel·lades. Per exemple, una de les qüestions que es podria proposar en aquest sentit doncs, és l'articulació d'un sistema públic i comunitari de cures per garantir que les persones que es dediquen a l'àmbit de la cura, que majoritàriament són dones migrades, puguin tenir condicions de treball dignes. A la vegada, aquesta dignificació d'aquest tipus de treball també facilitaria que els homes es corresponsabilitzessin més de la cura perquè estaríem donant-li un cert reconeixement econòmic i social, i a la vegada podríem garantir aquest aprenentatge del català en un col·lectiu que, evidentment, per les seves condicions de precarietat no té les situacions òptimes per poder-lo aprendre. Ho poso com a exemple, no per debatre, sinó com a
proposta crec que pot articular els diferents interessos en una qüestió material concreta que supera aquesta idea que tenim a vegades de no poder-nos entendre entre nosaltres o no poder trobar solució a aquest atzucac de qüestions que poden fragmentar l'esquerra. Bueno, sí, muy interesante la pregunta y sobre todo porque creo que algo que aquí aúna, al menos como un interés político, es justamente el tema de la interseccionalidad, como este paradigma, y que creo que, bueno, para responder un poco la pregunta que hace Antonio y que bueno, la pregunta justamente para cómo hacer esta articulación. En mi propio caso creo que siempre sirve justo revisar como la experiencia y la historia anterior para ver cuáles han sido experiencias exitosas, digamos, a nivel político. Y estoy pensando justo cuando se genera, digamos, se acuña el concepto de la interseccionalidad desde la genealogía negra, desde este colectivo de mujeres afroestadounidenses, de Combahee River Collective, que justamente dan cuenta del hecho de de la categoría de raza, clase y género, cómo están imbricadas en ciertos cuerpos y cómo eso se genera una discriminación estructural. Luego, ahí mismo en Estados Unidos, por ejemplo, ocurre que están las mujeres chicanas que están sufriendo el mismo tipo, digamos, de opresión de diferentes maneras, pero en el mismo territorio, y se genera como este hermanamiento a partir de esta categoría política que también me parece interesante como de nombrar, como de las mujeres de color, y que luego eso hace que haya un hermanamiento muy profundo también con los feminismos latinoamericanos de Abya Yala, y entonces empieza a ver cómo cabe una potencia política a partir de esta interseccionalidad, a partir de reconocer todas estas opresiones, que luego empieza a ver como una potencia feminista, digamos, más desde la diversidad, que ya empieza a generar como una articulación de territorios muy diferentes. Pienso ahí el mismo, bueno, como lo plantea Nuria, ya desde aquí, que ver la interseccionalidad puesta también desde Cataluña, un lugar que vive también esa opresión como territorio a nivel ya también estructural. Y cuando se reconoce desde ahí, poder entablar también ciertas articulaciones con estos otros movimientos desde ese lugar de cuidado a esos dolores. Y entonces, como reconocer eso de los enemigos comunes. O sea, yo pienso que como viéndolo desde una manera encarnada y desde un lugar de la escucha, de la escucha activa y comprometida, sobre todo, con reconocerse a sí mismo y con poner a disposición también los ciertos privilegios que se tienen a nivel como justamente estructural, permite generar una potencia y una práctica política más efectiva. Y creo que en este caso algo que me parece que está siendo muy relevante al día de hoy es, por ejemplo, el movimiento por la vivienda. Ahora aquí justamente en Barcelona, sobre todo, que creo que justamente está reconociendo esas opresiones estructurales que ya no son solamente a las personas migrantes, no son solamente a las mujeres, sino que ya es una cosa que nos está dañando y afectando a todas, y por tanto tiene ese lugar y esa potencia en la cual podemos sentirnos todas convocadas, y creo que eso puede ser súper interesante como también un caso que nos podamos sentir que genera esta articulación. És molt interessant que diguis això perquè quan heu començat a parlar d'interseccionalitat, mira, és que la paraula fins i tot ja, he pensat, això pot acabar en un debat de, bueno, lo propi, lo compartit, i això és infinit, no? Perquè és un bucle. Llavors crec que és molt interessant el que heu fet de buscar referències del passat que han funcionat, no? En això d'articular lluites, propostes de futur, com això que has dit, Núria, del Sistema Nacional de Cures, i exemples actuals de moviments que potser ho estan fent millor que d'altres, no? Que tenen algunes pràctiques que serveixen com a inspiració de fer aquesta tasca infinita, no? D'articular lluites sense perdre la identitat de cadascuna i sense
perdre de vista qui és l'enemic en comú. Llavors, només per acabar, en relació justament a l'exemple de l'habitatge, per poder concretar una mica, quines coses penseu molt ràpid, perquè si no ja pujaran aquí a llançar-nos al terra, quines coses del moviment penseu que són inspiradores en aquest sentit? En el sentit de superar les dificultats d'articulació, diferents lluites y diferents identitats dins del moviment? Bueno, sí, yo creo justamente que me parece que es un buen ejemplo, ¿no? Que ya lo fue también, creo, la PA en ese sentido, en el sentido de que el punto de partida no son las identidades o los sujetos dados, tanto es así que puede haber incluso un elemento interclasista, donde, es decir, yo creo que sería impolítico, ¿no?, sentarnos en una mesa, ¿no?, y entonces comenzar a decir, bueno, a ver, sí, claro, pero tú resulta que vienes de clase media, el otro, claro, vas a ser de zona, pero tú eres arquitecto y el piso lo tuviste en propiedad, pero hiciste un mal no sé qué, no, pero claro, tú vienes de periferia no sé qué, no sé cuánto y tal, no, pero es que el otro resulta que más viene es ¿no?, una persona racializada que no sé qué. Es decir, creo que el elemento de no mirar hacia atrás, sino atender a cuál es una lógica extractivista de producción de valor, de financiarización de la economía, que hace de la vivienda un valor de mercado cuando habría de ser, ¿no?, un derecho, creo que ahí hay un elemento muy importante en el que mirar hacia la causa, hacia afuera, ¿no? Y creo que ese punto de partida hay una tensión entre cómo atender, ¿no?, a las distintas vulnerabilidades, ¿no?, que pueda acoger en concreto este movimiento, pero teniendo como punto de partida esa exterioridad, ¿no? Es decir, pasa algo similar, pues no sé, pensemos, por ejemplo, la paliza que puede recibir, ¿no?, un chaval en un instituto por actitudes afeminadas, la violencia padecida por una mujer en el seno del hogar por su pareja y las angustias existenciales vividas por una persona que no pudo transicionar de género. Hay algo que une a estas tres violencias y es la heteronormatividad patriarcal. Es decir, otra vez, si miramos hacia adentro, pues el chaval dirá que hay un edadismo en relación al no sé qué. La persona que no transicionó sobre el privilegio de género de la mujer, pero mirar hacia afuera y ver que hay una lógica estructural de opresión que da respuesta a esos sujetos, ¿no? Yo creo que ahí es donde reside la potencia, que al mismo tiempo, insisto, no quiere decir, ¿no?, hacer tabula rasa y no atender a las distintas singularidades. Pero es diferente cuando el foco, ¿no?, se sitúa en esa exterioridad que, digamos, ¿no?, en esta... pensar, ¿no?, que la identidad es algo así como una especie de descubrimiento de una diferencia otorgada, ¿no?, cuando es siempre, ¿no?, un régimen de identificación en el que por razones estructurales nos sitúa identitariamente en algún lugar. ¿Cómo veis vosotras? Sí, bueno, un poco como ya dije recién, me parece que sí, la potencia está justamente en poder entender esa vivencia que es, bueno, encarnada y que ya deja de ser solamente como un discurso, sino que ya tiene que ver con lo que se vive en los cuerpos al día de hoy y que eso constituye también una base para construir futuros, unos futuros que también en los cuales podamos también eso, generar y construir dignidad desde estas bases desde donde reconocemos estos enemigos comunes justamente como desde esta heteropatriarcalidad y sobre todo capitalista, en donde son esta gran maquinaria la cual está generando una amenaza para las vidas. Y entonces poner en el centro la vida también creo que hace el movimiento por la vivienda, justamente. Si vols acabar, Núria. Jo sobre el moviment per l'habitatge crec que no situa, diguéssim, el conflicte en la vida quotidiana, que això és una qüestió, no?, que històricament l'esquerra doncs, l'ha centrat molt en el món del treball productiu i això ha generat lògiques de masculinització d'aquesta lluita. En canvi, no, a tot l'àmbit de la vida quotidiana, que històricament s'ha associat més a les dones, doncs l'habitatge hi entra de ple i això doncs, també, com s'ha estudiat, facilita doncs, aquesta participació més activa i aquesta agència per part de les dones que pot superar doncs, aquestes divisions entre treball productiu i reproductiu. I en aquest sentit doncs, el moviment de l'habitatge fa una gran aportació i en la qüestió lingüística crec que també facilita doncs, aquesta
aquesta qüestió d'assenyalar l'enemic comú, el model econòmic, com el model econòmic impedeix que les persones nouvingudes puguin arrelar, puguin tenir unes condicions per aprendre català. De fet, el sindicat de llogateres va participar d'aquesta manifestació de Sant Jordi i a l'acte final la persona que parlava explicava aquesta dificultat, diguéssim, per poder aprendre català quan estàs vivint sota la mudança constant, de no poder ni arrelar en el propi barri ni poder conèixer la gent i participar d'associacions amb les quals tu puguis utilitzar la llengua i, per tant, aquesta necessitat també de que l'independentisme o el nacionalisme reconegui la crítica del model econòmic com a absolutament necessària també per la qüestió de la supervivència nacional i lingüística. Moltíssimes gràcies a les tres, Núria, Maria Ignacia i Antonio. Crec que ha sigut molt interessant i crec que hem aconseguit una cosa quasi heroica, heu aconseguit, de parlar d'aquest tema tan complicat en una hora sense que quedi tot molt a mitges. Llavors, moltíssimes gràcies a vosaltres, moltes gràcies al públic i també a la Literal per l'organització. Només una darrera falca publicitària de la UPEC. Us recordo que la propera jornades anuals serà la primera setmana de juliol i segurament aquest serà un dels temes que tornarà a sortir, però no serà l'únic, sinó que la idea és parlar de diverses qüestions que ocupen a les esquerres actualment. Llavors, moltes gràcies i, si us sembla bé, ens veiem allà. Gràcies. Busquem preguntes diferents, altres som la població la que hem de començar a esbrinar. És aquí on el llibre esdevé una persona des de canvi, que projecten idees, que dialoguen entre si per transformar radicalment les